Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a Laudetur ricevere la Jesus sua Christus, benedizione. alabado sea Jesucristo. Nel nome del Padre, del Figlio, En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. la pace sia con voi. La paz esté con ustedes. Con este saludo litúrgico, el Papa Francisco da inicio a la audiencia general desde el aula Pablo VI del Vaticano, hoy miércoles 7 de octubre, Dal primo libro, 27ª semana del tiempo ordinario. Ahora escucharemos la lectura del primer libro de Reyes. Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il El Señor le dijo a passò. Elías, sal y quédate de pie en la montaña, delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba, sopló un viento huracanado que partía las montañas y desquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto y salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Ahora esta lectura del primer libro de Reyes será proclamada en todas las lenguas que forman parte de la audiencia general. Seigneur dit à Élie, sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. Esta lectura del primer libro de los Reyes que nos habla cómo el Señor se manifiesta a Elías a través de los diferentes elementos de la naturaleza, el huracán, el terremoto, el fuego, y que al final Dios se revela en el viento suave. Escuchemos la lectura en inglés. And broke in pieces the rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind. And after the wind an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire a still small voice. And when Elijah heard it, he wrapped his face in his mantle and went out and stood at the entrance of the cave. The word of the Lord. Esta lectura propuesta para el día de hoy seguramente será el centro de la catequesis del Papa Francisco en este ciclo en el cual nos está hablando de cómo curar el mundo ante la pandemia del coronavirus. Escuchemos ahora la proclamación de la lectura en alemán. Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elia es hörte,
hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Wort des lebendigen Gottes. Ahora escucharemos la proclamación en nuestro idioma, español. Lectura del primer libro de los Reyes. El Señor le dijo a Elías: sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se sintió el murmullo de una suave brisa. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la caverna. Palabra de Dios. Esta lectura es propuesta justamente en la fiesta litúrgica también de la bienaventurada Virgen María, Nuestra Señora del Rosario. Disse a Elias: sai e mantém-te neste monte na presença do Senhor. Eis que o Senhor vai passar. Nesse momento, passou diante do Senhor um vento impetuoso e violento, que fendia as montanhas e quebrava os rochedos diante do Senhor. Mas o Senhor não se encontrava no vento. Depois do vento, tremeu a terra. Passou o tremor da terra e ateou-se um fogo. Mas nem no fogo se encontrava o Senhor. Depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma brisa suave. Ao ouvi-lo, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Palavra do Senhor. Ahora escucharemos en lengua árabe esta lectura que nos habla de cómo Elías descubre al Señor en ese murmullo de esa brisa suave que pasa, y ante la revelación de Dios, Elías se cubre el rostro con su manto, sale y se queda de pie a la entrada de la caverna. وبعد الزلزال نار ولم يكن الرب في النار وبعد النار صوت نسيم لطيف فلما سمع ايليا سطر وجهه بردائه وخرج ووقف بمدخل المغاره كلام الرب. Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Wtedy Pan rzekł do Eliasza: wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura, rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem. Ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi. Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. Oto Słowo Boże. De esta manera hemos escuchado la proclamación de la lectura del primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 11 al 13. Ahora nos disponemos a escuchar la catequesis del Papa Francisco en esta audiencia general de hoy, miércoles 7 de octubre de 2020, desde el aula Pablo VI del Vaticano.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Riprendiamo oggi le catechesi sulla preghiera che abbiamo interrotto per fare la catechesi Retomamos hoy las catequesis sobre la oración que habíamos interrumpido para hablar sobre las catequesis de la creación y el cuidado de la incontriamo creación. uno dei personaggi più avvincenti di tutta la Sacra Scrittura. Y encontramos a uno de los personajes más interesantes de toda la Sagrada Escritura, el profeta Elías. Egli travalica i confini della sua epoca. Él va más allá de los confines de su época y podemos vislumbrar su presencia también en algunos episodios del Evangelio. Compare al fianco di Gesù insieme a Mosè nel momento della trasfigurazione. Aparece junto a Jesús, junto a Moisés en el momento de la transfiguración. Jesús mismo se refiere a su figura para acreditar el testimonio de Juan Bautista. Nella Bibbia Elia compare all'improvviso, in maniera misteriosa. En la Biblia, Elías aparece de repente, de forma misteriosa, procedente de un pequeño pueblo completamente marginal, y al final saldrá de escena bajo los ojos del discípulo Eliseo en un carro de fuego que lo sube al cielo. Dunque, un uomo senza un'origine precisa, Es por tanto un hombre sin un origen preciso y sobre todo sin un final, capito in cielo. secuestrado en el Per cielo. questo il suo Por esto su ritorno regreso era atteso era esperado prima antes dell'avvento del de la Messia, llegada del un Mesías, precursore. un precursor. Così si attendeva il ritorno di Elia. Así se esperaba el regreso de Elías. La scrittura ci presenta Elia come un uomo della fede cristallina. La Escritura nos presenta a Elías como un hombre de fe cristalina, en su mismo nombre que podría significar Yahvé es Dios, Elía. Está encerrado el secreto de su misión. Será así durante toda la vida, hombre recto, incapaz de acuerdos mezquinos. Su símbolo es el fuego, imagen del poder purificador de Dios. Lui per primo sarà messo a dura prova e rimarrà fedele. Él primero será sometido a dura prueba y permanecerá fiel. Es el ejemplo de todas las personas de fe que conocen tentaciones y sufrimientos, pero no fallan al ideal por el que nacieron. E la preghiera è la linfa che alimenta costantemente la sua esistenza. La oración es la savia que alimenta constantemente su existencia. Por esto es uno de los personajes más queridos por la tradición monástica, tanto que algunos lo han elegido como padre espiritual de la vida consagrada a Dios. Elías es el hombre de Dios, que se erige como defensor del primado del Altísimo. Sin embargo, él también se ve obligado a lidiar con sus propias fragilidades. Difficile dire quali esperienze gli furono più utili. Es difícil decir qué experiencias fueron más útiles, si la derrota de los falsos profetas en el Monte Carmelo o el desconcierto en el que se da cuenta que no soy mejor que mis padres. Nell'animo di chi prega il senso della propria debolezza En el alma de quien reza, el sentido de la propia debilidad es más valioso que los momentos de exaltación, cuando parece que la vida es una cabalgata de victorias y éxitos. nella preghiera succede sempre questo. En la oración sucede siempre esto. Momenti di preghiera Momentos de oración noi sentiamo que nosotros sentimos que estamos elevados y sentimos entusiasmo en esos momentos de oración, también de dolor, de aridez, prove. de pruebas. La preghiera è così, La oración es así, lasciarsi portare da Dio. dejarse llevar por Dios, E lasciarsi anche bastonare de dejarse situazioni también brutte, anche golpear por las situaciones delle feas tentazioni. como las tentaciones. Questa realtà che la preghiera è così
si ritrova Esta realidad que la oración es así se encuentra en muchas otras vocaciones bíblicas, también en el Nuevo Testamento. Pensemos, por ejemplo, en San Pedro y San Pablo, que su vida era así, para arriba y abajo, un momento de exultación y un momento de abajamiento, de sufrimiento. Elia è l'uomo di vita contemplativa e nello stesso tempo di vita attiva, preoccupato. Elías es el hombre de vida contemplativa y al mismo tiempo de vida activa, preocupado por los acontecimientos de su época, capaz de arremeter contra el rey y la reina, después de que ellos habían hecho asesinar a Nabot para apoderarse de su viña. Quanto bisogno abbiamo noi, Cuánta necesidad tenemos hoy, nosotros los creyentes, los cristianos, de ser celosos, che agiscano davanti que actuemos a persone che hanno responsabilità ante di personas que licenziare tienen responsabilidades coraggio di Elia, de dirigir, tener el coraje de Elías per dire questo non va fatto, para decir esto no se hace, questo è un assassinio. esto es un asesinato. Abbiamo bisogno Necesitamos dello spirito di Elia. del espíritu de Elías. Così ci mostra che non deve esistere dicotomia nella vita di chi prega. Así nos muestra que no debe existir dicotomía en la vida de quien Si sta reza. davanti al Signore, Se está delante si va del incontro Señor ai y se va al fratelli, a encuentro cui de los invita. hermanos a los que Él envía. La preghiera non è un rinchiudersi col Signore La oración no es un encerrarse con el Señor no, para embellecer el alma. Esto no es la oración. questo è finta di preghiera. Esto es una La preghiera finta è de il confronto oración. con Dio La e oración es lasciarsi un inviare confrontarse a con salvare Dios i fratelli. y dejarse guiar para salvar a los hermanos. Il banco di prova della preghiera è l'amore concreto per il prossimo. El banco de prueba de la oración es el amor E por el viceversa, prójimo. i Y credenti viceversa, agiscono los creyentes nel modo actúan dopo en el aver mundo prima después de taciuto estar pregato. primero en silencio Altrimenti y haber la rezado. loro azione è impulsiva, De lo contrario, su acción es è priva di impulsiva, discernimento, carece de è un discernimiento. correre afanoso Es una senza carrera meta. frenética, sin meta. E quando i credenti fanno così, fanno tante Y ingiustizie. cuando los creyentes actúan así, Perché non hacen sono andati tantas prima dal injusticias, Signore a porque pregare, primero no han ido ante el Señor a orar, a discernir qué cosa tienen que hacer. Le pagine della Bibbia lasciano supporre che anche le fede di Elia, Las páginas de la Biblia dejan suponer que también la fe de Elías haya conocido un progreso. anche lui è cresciuto También nella él preghiera, ha crecido en la l'ha oración, raffinata la ha volta per refinado volta. poco a poco. Il volto di Dio El è rostro de diventato Dios per lui più se ha hecho nitido para él más durante il nítido cammino, durante el fino camino, a raggiungere hasta alcanzar il suo su culmine culmen in quella en esa experiencia straordinaria extraordinaria, quando Elia cuando si manifiesta, Dios se manifiesta, cuando Dios se manifiesta a Elías en el si monte, manifiesta non nella tempesta se manifiesta no en la impetuosa, tormenta impetuosa, non nel terremoto no en el o nel terremoto fuoco o en el divorante, fuego devorador, ma nel sino mormorio di un en el vento susurro de leggero, una brisa suave, o meglio, o mejor, una traduzione che riflessa bene quell'esperienza. una traducción que In un refleja bien filo esa di experiencia, silenzio sonoro. en un Così hilo si de manifiesta silencio Dio, Elia. sonoro. Así E se con manifiesta Dios questo Elías. segno umile che Dio Y con este signo humilde que comunica Dios con se Elia, comunica con che in Elías, quel momento è que un en ese profeta momento es un fuggiasco, profeta fugitivo, che ha smarrito que ha la perdido pace. la paz. Dio viene incontro a un uomo stanco, Dios viene al encuentro de un hombre cansado, un hombre que pensaba haber fracasado en todos los e frentes, con quella y con esa brisa gentile, suave, con quel filo di con ese silenzio hilo de sonoro, viento fa sonoro, tornare nel hace suo cuore volver la calma a su e la corazón pace. la calma y la paz. Questa è la vicenda di Elia, ma sembra scritta per tutti noi. Esta es la historia de Elías, pero parece ser escrita para todos nosotros. Possiamo sentirci Algunas inutili noches e podemos soli. sentirnos inútiles y allora solos. che la preghiera Es entonces verrà e cuando la busserà oración alla vendrá porta y del llamará a la nostro puerta cuore. de nuestro corazón. Un lembo del mantello di Elia. Un lo borde de la possiamo capa de raccogliere Elías tutti podemos noi, recogerlo todos nosotros, come ha raccolto la metà del mantello
il suo discepolo como lo Eliseo. recogió la mitad de su capa su discípulo Eliseo. Y si también nos hubiéramos equivocado en algo, o si nos sintiéramos amenazados o asustados, volviendo delante de Dios con la oración, volverán como por milagro también la serenidad y la paz. Questo è quello che ci insegna l'esempio di Elia. Esto es lo que nos enseña el ejemplo de Elías. Gracias. Esta ha sido la catequesis del Papa Francisco en esta audiencia general, Très Saint-Père, retomando su les ciclo fidèles langues de françaises reflexiones sobre présents la à cette oración. audience et ceux qui sont reliés par les moyens Ahora de las communication comunidades sociale que hablan francés sont presentan heureux sus de vous saludos exprimer leur sincère fidélité al Papa Francisco y et se leur unen fidèle sobre todo gratitude. Ils a vous sus assurent de leur intenciones en prière su ministerio pour votre petrino. personne et pour votre ministère de successeur de Elevan Pierre. oraciones por su ministerio y sobre todo por sus intenciones À la fin a la de guía cette de la Iglesia audience, Universal. nous chanterons le Notre Père en latin. Puis, El monitor también recuerda que al final de la audiencia se rezará el Padre Nuestro y el Papa Francisco impartirá la bendición il accorde apostólica spécialement a aux todos los enfants, presentes y a todos los que están aux siguiendo personnes âgées, esta audiencia general aux a malades través de los et aux medios de personnes qui sont comunicación, dans l'épreuve. especialmente a los Il enfermos, a bénira los également niños, les chapelains a las et mujeres les autres embarazadas objets de y a los dévotion que vous necesitados. avez apportés à cette intention. Ahora escuchemos el Voici resumen le en résumé lengua en francesa. français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le pape François. Frères et sœurs, nous reprenons aujourd'hui notre série de catéchèses sur la prière avec la figure du prophète Élie qui transcende les frontières de son époque et qui est présent dans certains épisodes de l'Évangile. Élie est un homme sans origine précise et par la suite enlevé au ciel. L'Écriture le présente non seulement comme un homme de foi cristalline dont le secret de la mission est contenu dans son nom, mais aussi comme un homme très intègre, incapable de compromis mesquins. Son symbole est le feu, image de la puissance purificatrice de Dieu. La prière est la lymphe qui alimente constamment son existence. C'est pourquoi il est considéré par certains como el père spiritual. El monitor está resaltando que la Escritura nos presenta a Elías como un hombre de fe cristalina. En su mismo nombre, que podría significar Yahvé, es Dios. Está encerrado el secreto de su misión. Será así durante toda la vida, un hombre recto, incapaz de acuerdos mezquinos. Su símbolo es el fuego, imagen del poder purificador de Dios. Y él mismo será sometido a dura prueba y permanecerá fiel. Es el ejemplo de todas las personas de fe que conocen tentaciones y sufrimientos, pero no fallan al ideal por el que nacieron. Dans le signe humble du murmure d'une brise légère, et lui redonne le calme et la paix. L'histoire d'Élie est écrite pour nous tous. Lorsque nous nous sentons inutiles, seuls, fautifs, menacés ou apeurés, avec la prière, nous retrouvons la sérénité et la paix. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di salutare i fedeli di lingua francese. Chiediamo per Me intercessione complace saludar a los fieles de lengua francés. Pidamos la intercesión de la Virgen del Rosario, la gracia de ser hombres y mujeres íntegros y dignos de fe, para que en la oración el Señor una a cada uno de nosotros en su vida y nos dé la paz y la serenidad. Que Dios los bendiga. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Je suis En la heureux fiesta de saluer litúrgica de la personnes Virgen del langue Rosario, el française. 7 de octubre, el Papa
pide la intercesión de la Virgen Nuestra Señora del Rosario para que nos done la gracia y la serenidad a todo el pueblo francés. Recordamos esta importante fiesta de la Virgen María en el cual nos ha dejado y nos ha encomendado a través del rosario poder dirigirnos a Dios. Ahora escucharemos los saludos de la comunidad de habla inglesa de todas las iglesias, instituciones, asociaciones, diócesis representados en esta audiencia. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today we resume our series of catecheses on prayer by reflecting on the life of the great prophet Elijah. In the Gospels, Elijah appears with Moses on the Mount of the Transfiguration, bearing witness to Jesus as the fulfillment of the Old Testament prophecies. Elijah is venerated above all in the monastic tradition as a model of prayer and unshakable faith amid trials. Prayer and contemplation sustained the prophet, not only in moments of great success, but also in the face of adversity and persecution. Elijah teaches us that fervent prayer and union with God cannot be separated from concern for the needs of others. In prayer, he grew in discernment of the El Lord's monitor will. está resaltando las palabras del Papa Francisco en su catequesis, donde habla sobre la oración como la savia que alimenta constantemente su existencia. Por esto es uno de los personajes, el profeta Elías, uno de los más queridos por la tradición monástica, tanto que algunos lo han elegido como padre espiritual de la vida consagrada a Dios. May we too, like the prophet, Elías es el hombre de Dios que se erige como defensor del primado del Altísimo. and come to experience, even at times of uncertainty and trial, the consolation of his presence and providential care. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. Saludo cordialmente a los fieles de lengua inglesa. Sobre ustedes y sus familias invoco la alegría y la paz de Cristo. Que Dios los bendiga. I welcome all the English-speaking pilgrims and visitors who join us for Un today's saludo del Papa audience. Francisco a todos los fieles de lengua inglesa presentes en el aula Pablo VI y también que están siguiendo esta audiencia general a través de los medios de comunicación. Heiliger Vater, Del mismo die modo, anwesenden Gläubigen deutscher Sprache, los fieles de die lengua auch alemana am presentan Rundfunk im ahora Internet teilnehmen, sus intenciones y oraciones bekunden Ihnen, dem Nachfolger y des se unen Heiligen sobre todo en Petrus, oración aufrichtige al Papa Verbundenheit, Francisco Dankbarkeit por su ministerio und Verehrung. petrino Sie versichern Sie zugleich Ihres y besonderen sobre todo por todo Gebetsgedenkens su für Ihren ministerio apostolischen Dienst als Hirte der llevando adelante la Universalkirche. Iglesia de Cristo. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, der Prophet Elia ist gewiss eine der imposantesten Gestalten in der Heiligen Schrift. Seine Wirkung geht über die Grenzen seiner Zeit hinaus.
Wir treffen ihn auch im Evangelium an, beispielsweise bei der Verklärung des Herrn. Die besondere Stellung von Elia kommt in seinem Glauben und in seinem Gebetsleben zum Ausdruck, die ihn befähigen, die Versuchungen und Leiden zu bewältigen und dem Herrn treu zu bleiben. Daher erblickt auch die monastische Tradition in ihm einen der Väter des gottgeweihten Lebens. Er tritt als Mann Gottes auf und erhebt sich, um den Primat Gottes zu verteidigen. Trotz seines feurigen Eifers für den Herrn muss er sich allerdings auch seiner Schwachheit stellen. Das Bewusstsein um seine eigene El monitor en lengua alemana está resaltando sobre todo la figura del profeta Elías como aquel que también tuvo que lidiar con sus propias fragilidades. Es difícil decir qué experiencia fue más útil, si la derrota de los falsos profetas en el Monte Carmelo o el desconcierto en el que se da cuenta Elías de que no es mejor que sus padres. El Papa dice: en el alma de quien reza, el sentido de la propia debilidad es más valioso que los momentos de exaltación. Cordiale saluto rivolgo ai fedeli di lingua tedesca. Dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua alemana, en particular a los jóvenes de Suiza que participan de una semana para conocer a la Guardia Suiza Pontificia. L'odierna festa della Beata Vergine del Rosario La tierna fiesta de la Virgen María del Rosario nos recuerda la importancia de la oración contemplativa. Meditando los misterios de la salvación, se nos revela siempre más el rostro de amor de Dios mismo que estamos llamados a contemplar en la eternidad. Que la Virgen sea nuestra guía segura en el camino hacia el Señor. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Gläubigen deutscher Sprache. Insbesondere Papa Francisco, en sus saludos a las comunidades de lengua alemana, también ha recordado a estos jóvenes que participan del conocimiento de la Guardia Suiza Pontificia que este 5 de octubre 38 nuevos guardias han jurado lealtad al Papa y a la Santa Sede en una ceremonia celebrada en forma estrictamente privada debido a la situación de la pandemia de COVID-19. También al pueblo alemán se les ha encomendado a la protección de la bienaventurada Virgen María, Nuestra Señora del Rosario. Ahora escuchemos los saludos en nuestro idioma, español. Santo Padre, los fieles de lengua española presentes en esta audiencia, así como los que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social, desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, reanudamos hoy las catequesis sobre el tema de la oración, reflexionando sobre la figura del profeta Elías. El Antiguo Testamento lo presenta como alguien sin un origen preciso y sin un final, pues su historia se cierra cuando es arrebatado en un carro de fuego al cielo. Pero a Elías lo encontramos también en el Evangelio, en el momento de la transfiguración, hablando con Jesús junto a Moisés. Además, Jesús mismo se refiere a Elías para confirmar la misión y el testimonio de Juan el Bautista. La Sagrada Escritura nos dice que Elías era un hombre íntegro, de fe cristalina, incapaz de compromisos mezquinos. Y no obstante las pruebas difíciles que tuvo que afrontar, permaneció siempre fiel a Dios. La oración era su fuerza vital. Esta le permitió defender el primado de Dios
ante los falsos profetas de Baal en el Monte Carmelo, y lo hizo también consciente de sus propias fragilidades. Elías era un contemplativo, pero sin desentenderse de las situaciones concretas de su tiempo. Él nos enseña que en la vida de oración no puede existir separación. El fruto de la intimidad con el Señor en la oración no puede ser otro que el amor concreto a los hermanos y hermanas a los que Jesús nos envía. La oración y la caridad hacia el prójimo van de la mano. La vivencia de Elías nos revela que la oración pasa por un camino de crecimiento, que a él lo condujo a la experiencia de un encuentro personal con Dios que se le manifestó en el signo humilde del murmullo de una brisa suave y le devolvió la calma y la paz a su corazón cansado. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Por intercesión de Nuestra Señora del Rosario, el Señor nos conceda crecer en nuestro camino de oración para vivir en intimidad con Él y haga que en medio de este tiempo de pandemia nuestra vida sea un servicio amoroso a todos nuestros hermanos y hermanas, en especial a quienes se sienten abandonados y desprotegidos. Que Dios los bendiga a todos. Papa Francisco también ha pedido la intercesión de Nuestra Señora del Rosario a todos los pueblos de América Latina y España, donde esta celebración tiene una relevancia bastante grande. Ahora escucharemos los saludos en portugués a todos los pueblos que hablan este idioma. Que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos presentes tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Retomamos o tema da oração na vida de algumas figuras bíblicas, contemplando hoje a oração de Elias. O profeta é exemplo de todas as pessoas de fé que, não obstante tentações, desânimos e tribulações, não desistem do ideal que as orienta na vida. De facto, Elias levanta-se como acérrimo defensor da primazia de Deus Altíssimo e do direito dos pobres oprimidos. Mas também ele experimentou o desalento e a sua fragilidade pessoal. E é difícil dizer qual das duas experiências lhe foi mais útil. Se o triunfo sobre os falsos profetas de Baal no Monte Carmelo, ou a angústia mortal que em seguida se apoderou dele ao saber que a rainha Jezabel o mandara matar. E vemos Elias pedir ao Senhor: tira-me a vida, pois não sou melhor do que meus pais. Na pessoa orante, o sentido da própria fragilidade é mais precioso que os momentos de exaltação, quando a vida lembra uma caminhada triunfal cheia de vitórias e sucessos. Na verdade, como ouvimos na leitura inicial, Deus não se manifesta a Elias na tempestade impetuosa, nem no terremoto, nem no fogo devorador, mas no murmúrio de uma brisa suave. É com este sinal humilde que Deus comunica com o profeta. O Senhor vem ter com um homem desanimado, um homem convencido de ter falido em todos os campos. E com aquela brisa suave faz voltar a paz e a confiança ao coração de Elias. Nas suas vicissitudes há uma lição para nós. Ainda que tenhamos errado, ou nos sintamos ameaçados e apavorados,
Se nos detivermos em oração na presença do Senhor, recuperaremos também nós a serenidade e a paz. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos e ouvintes de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini e ascoltatori di lingua portoghese. Dirijo un cordial saludo a los peregrinos y a los oyentes de lengua portuguesa. Los invito a tomar en sus manos el rosario para que cada día podamos levantar nuestro rostro hacia la Virgen, signo de consolación y de esperanza segura. Que la Virgen Santa ilumina y proteja la peregrinación de sus vidas hasta la casa del Padre. Gracias. Eis a tradução das suas palavras. Dirijo uma saudação Papa cordial Francisco aos también peregrinos ha e invitado en ouvintes sus de saludos língua a los portuguesa, fieles de lengua portuguesa convidando-vos que a puedan tomar o rosário tomar nas mãos el Santo todos os Rosario dias en sus manos e para erguer o poder vosso olhar elevar para Nossa oraciones Senhora, y dirigir nuestra sinal de mirada hacia la consolação Virgen e como un signo de esperança segura. consolación y Que a esperanza Virgem Santa en nuestra ilumine e peregrinación proteja terrena toda a hasta la peregrinação da casa vossa vida del Padre. até a casa do Pai. Obrigado. Al igual que los pueblos de América Latina, también en Brasil, en Portugal y en otros lugares de habla portugués, la fiesta de la Virgen Nuestra Señora del Rosario es bastante renombrada. تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. Ahora es el momento de las comunidades y pueblos de lengua árabe que presentan sus saludos e intenciones al Papa Francisco en esta audiencia general. El monitor también recuerda que el Santo Padre al final de la audiencia impartirá su bendición apostólica a todos los presentes y a quienes están siguiendo esta audiencia general. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في صلاة إيليا في إطار تعليمه في موضوع الصلاة. قال قداسته: يقدم لنا الكتاب المقدس إيليا رجلا مؤمنا نزيها لا يساوم معكو الشر، رمزه النار، وهي صورة لقدرة الله المطهرة. امتحنه الله ومر بشدائد كثيرة وظل أمينا. El monitor está recordando cómo en la Biblia Elías aparece de repente de forma misteriosa, procedente de un pequeño pueblo completamente marginal, y al final saldrá de escena bajo los ojos del discípulo Eliseo en un carro de fuego que lo sube al cielo. Es por tanto un hombre sin un origen preciso y sobre todo sin un final, secuestrado en el cielo, por esto su regreso era esperado antes de la llegada del Mesías. Elías es el hombre de la vida contemplativa y al mismo tiempo de la vida activa, preocupado por los acontecimientos de su época, capaz de arremeter contra el rey y la reina después de que había hecho asesinar a Nabot para apoderarse de su viña. Así Elías nos muestra que no debe existir dicotomía en la vida de quien reza. Se está delante del Señor y se va al encuentro de los hermanos, a los que Él envía. La prueba de la oración es el amor concreto por el prójimo, ha dicho el Papa, y al contrario, los creyentes actúan en el mundo después de estar primero en silencio y haber rezado. De lo contrario, su acción es impulsiva, carece de discernimiento y es una carrera frenética sin una meta concreta. مثل إيليا أمام الله في الصلاة وسيعود الصفاء والسلام إلينا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Saluda a los fieles de lengua árabe. Hoy celebramos la fiesta de la Virgen del Rosario. Les invito a rezar el rosario y a llevarlo
entre sus manos o en sus bolsillos. Recitar el Santo Rosario es la oración más bella que podemos ofrecer a la Virgen María. Es una contemplación sobre las etapas de la vida de Jesús Salvador con su Madre María. Y es un arma que nos protege de los males y de las tentaciones. Que Dios los bendiga a todos. En sus saludos a los pueblos de lengua árabe, el Papa también ha recordado la importancia del Santo Rosario y cómo la oración de la corona del Santo Rosario nos lleva sobre todo a ofrecer a María un regalo muy bello y así contemplar las etapas de la vida de Jesús Salvador acompañado de su Madre María, un arma que nos protege de los males y de las grandes tentaciones, ha dicho el Papa. وهي سلاح يحمينا من الشرور والتجارب ليبارككم الرب جميعا. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji, a także wierni uczestniczący El monitor en lengua polaca presenta también los saludos de los pueblos y comunidades de Polonia que están siguiendo esta audiencia y que se unen en oración a las intenciones del Papa Francisco y de su ministerio petrino. Ahora también realizará una síntesis de la catequesis que el Santo Padre ha pronunciado. Udzieli apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy wygłoszonej przez Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, podejmując katechezy o modlitwie, poznajemy dzisiaj sylwetkę proroka Eliasza. Jest on człowiekiem głębokiej wiary, przenikniętym duchem modlitwy i kontemplacji. Pismo Święte wskazuje, że dzięki modlitwie, w której prorok stopniowo się umacnia i doskonali, wzrasta także jego wiara. Bóg pozwolił mu doświadczyć swojej obecności, objawiając się na górze Choreb, jak słyszeliśmy w tekście czytanym przed audiencją, nie w szalejącej burzy, nie w trzęsieniu ziemi czy trawiącym ogniu. El monitor en lengua polaca está resumiendo la catequesis del Papa Francisco y está resaltando sobre todo cómo en las páginas de la Biblia dejan suponer que también la fe de Elías haya conocido un progreso. También él ha crecido en la oración, la ha refinado poco a poco. El rostro de Dios se ha hecho para él más nítido durante el camino, hasta alcanzar su culmen en esa experiencia extraordinaria cuando Dios se manifiesta a Elías en el monte Horeb. Se manifiesta no en la tormenta impetuosa, no en el terremoto o el fuego devorador, sino en el susurro de una brisa suave. Es con este signo humilde que Dios se comunica con Elías, que en ese momento es un profeta fugitivo que ha perdido la paz. Dios viene al encuentro de un hombre cansado, un hombre que pensaba haber fracasado en todos los frentes, y con esa brisa suave hace volver a su corazón la calma y la paz. Wówczas możemy mieć nadzieję, że także do nas powróci pogoda ducha i pokój. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i polacchi. Dirijo un cordial saludo a todos los polacos. Celebriamo oggi la memoria della Beata Vergine Maria del Rosario. Celebramos hoy la memoria de la bienaventurada Virgen María del Rosario. La Virgen en sus apariciones muchas veces ha exhortado a recitar el Santo Rosario, especialmente ante las amenazas que llegan al mundo. También hoy, en este tiempo de pandemia, es necesario tener entre las manos la corona del rosario, rezando por nosotros, por nuestros seres queridos y por todos los hombres. Los encomiendo a todos a la Reina del Rosario y de corazón los bendigo. Oto słowa Ojca Świętego.
Serdeczne El Papa ha pozdrowienie recordado kieruję que en do las diferentes Polaków. apariciones y sobre todo Dzisiaj obchodzimy en wspomnienie 1208 la Virgen María se Najświętszej apareció a Maryi Santo Panny Domingo de Różańcowej. Guzmán y le entregó el Santo Rosario Matka Boża en la w swych forma como la objawieniach conocemos hoy. często Le enseñó wzywała a rezarlo. ludzi do odmawiania Posteriormente, różańca, el zwłaszcza w Papa obliczu zagrożeń polaco dla San Juan świata. Pablo II añadió Także los dzisiaj, misterios luminosos w tym al rezo del czasie Santo pandemii, Rosario y escribió en su koniecznie carta musimy apostólica trzymać w naszych Rosarium dłoniach Virginis Mariae różaniec, que esta oración modląc się mariana za siebie, en su za sencillez y swoich profundidad bliskich i sigue za siendo wszystkich también ludzi. en este tercer milenio Zawierzam was una królowej oración de gran Różańca significado Świętego i destinada a serca producir wszystkim frutos błogosławię. de santidad. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana presenti a questa udienza, Santo Padre, los e fieles de quelli lengua collegati italiana attraverso presentes i en mezzi esta di audiencia y comunicazione que están siguiendo desiderano esta catequesis a través de los esprimerle medios de sincera comunicación, fedeltà e filiale expresan gratitudine su e fidelidad y pregano per gratitud tutte le y intenzioni rezan por del sus suo intenciones, universale por su ministero universal apostolico. ministerio apostólico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica estensibile in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua italiana. La festa Se celebra hoy la fiesta, ricorre oggi la festa della Madonna del Rosario. se celebra hoy la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Invito a todos a descubrir, especialmente durante este mes de octubre, la belleza de la oración del Rosario, que ha alimentado a través de los siglos la fe del pueblo cristiano. Il mio pensiero va infine, come di consueto, agli Mi anziani, pensamiento va al final, como de costumbre, a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos, a los recién casados. Están aquí. Papá saluda a las personas que recién han contraído matrimonio. ancora presentes ci en la sono dei audiencia. coraggiosi, Aún existen valientes. Vi affido alla materna protezione della Vergine Maria. Los encomiendo a la protección de la Virgen María, Madre de Cristo y Madre nuestra, para que cada uno pueda ser gozoso testigo de la caridad de Cristo. Ahora entonemos todos juntos el Padre Nuestro. Domino Vobiscum. El Señor esté con ustedes. Sin nome Domini benedictum. Bendito sea el nombre del Señor. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Nuestro auxilio viene del nombre del Señor. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con esta bendición apostólica del Papa Francisco a todos los presentes en el aula Pablo VI y a todas las personas que han seguido esta audiencia a través de los medios de comunicación, concluye la audiencia general de este miércoles 7 de octubre, en el cual el Papa Francisco ha retomado su ciclo de catequesis sobre la oración y nos ha presentado la oración de Elías, en el cual nos invita sobre todo a la contemplación, pero también a la acción. De esta manera agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que han estado con nosotros y a todos nuestros oyentes que nos han seguido a través de las redes sociales. Los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News a través de nuestro portal www.vaticannews.va. El día
domingo estará el Papa Francisco presidiendo la oración mariana del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News les agradecemos por su compañía y los invitamos a estar con nosotros. Que tengan un buen día. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.